Resumiendo, esta imagen es una muy buena imagen que me permite hacer un vistazo así como general de lo que es la cavidad craneana, observando un hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, parte del esfenoide. Recuerden, las alas mayores del esfenoide se logran apreciar ahí, y que están ubicadas como alrededor de la oreja, pero un poco más hacia adelante, más hacia anterior. Y el hueso etmoides que está metido ahí y que es parte de una pared interna de la órbita, que es donde va el globo ocular. Por lo tanto, estos 8 huesos que hemos descrito anteriormente forman la cavidad craneana. Esta cavidad craneana obviamente se puede ver expuesta a algún tipo de traumatismo, algún tipo de fractura, algún tipo de daño. Esta imagen que yo les estoy compartiendo ahí muestra, es una imagen muy precisa de una contusión. Esta persona sufrió un traumatismo encefalocraneano tan grave que le generó fracturas a nivel de los huesos del cráneo. Y no solamente a nivel de los huesos del cráneo, sino que también a nivel de los huesos nasales, a nivel de los huesos de la cara. Esta es una persona que lo más probable es que tenga riesgo vital, y se observa cómo el hueso frontal particularmente se ve en múltiples fragmentos. Esto lo más probable es que también ocasiona un daño a nivel de la masa encefálica. Por lo tanto, estos traumatismos encefalocraneanos son sumamente riesgosos. En primeros auxilios, habitualmente una de las temáticas que se abordan son los traumatismos encefalocraneanos que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en las edades donde ustedes van a trabajar. Un traumatismo encefalocraneano siempre va a ser una situación de cuidado. Los traumatismos encefalocraneanos pueden ser abiertos o cerrados. Esto lo más probable es que un buen ejemplo de un traumatismo encefalocraneal abierto, con sangramiento y a veces con compromiso de la masa encefálica. Pero hay otros golpes en la cabeza o traumatismos encefalocraneanos que no es lo mismo, porque a veces uno se puede pegar en la cabeza y puede tener una pequeña herida, pero lo que ocurre a nivel interno no es tan grave como, por ejemplo, cuando genera un daño a nivel de todas las capas, todas las capas que protegen al cerebro. Si se dan cuenta, esta imagen, que es tanto fuerte, pero muestra todas las capas que hay antes de llegar al cerebro. La primera parte muestra el cuero cabelludo, que fue el compromiso que tuvo el joven que yo les comentaba inicialmente. Después viene el periósteo y el hueso. Recuerden que el periósteo es la membrana que cubre al hueso. Pero después del hueso no está el cerebro, sino que hay una membrana que es muy firme, muy resistente, muy protectora, que recibe el nombre de meninge. Las meninges son las membranas que envuelven fundamentalmente al encéfalo. Y la meninge se divide en 3 capas. Una capa muy gruesa, resistente, que se llama dura madre. Después viene una meninge que es más interna, que se recibe el nombre de aracnoides. Y por último tenemos la pía madre, que es la membrana más finita, más delgada y más adosada al cerebro, para recién ahí llegar al cerebro. En el ejemplo que yo les planteaba, este joven lamentablemente sufrió un daño a nivel de cuero cabelludo, pero también a nivel de periósteo y hueso, quedando expuesta la meninge. La historia de este joven continúa de la siguiente manera. Él llega de urgencia al hospital y los médicos se reúnen para hacer una junta médica y poder decidir cuál era la mejor solución que le iban a dar a este joven. Las ideas que se plantearon inicialmente era colocar alguna placa metálica, atornillada, adosada, pegada, con corchetes. Había múltiples ideas hasta que un médico, una doctora en este caso, ahí la doctora tuvo la brillante idea de decir: oye, ¿qué les parece si en lugar de hueso plano, que es lo que se dañó lamentablemente el hueso parietal, que es un hueso plano? ¿Por qué no colocamos otro hueso plano ahí? Y todos dijeron: pero ¿y cómo vamos a sacar hueso plano? ¿Y qué hueso plano podríamos sacar? Y la doctora sugiere sacar una costilla. Todos la quedaron mirando por su brillante idea, y efectivamente lo que hicieron con este joven fue que ese forado que había quedado, que era de aproximadamente 4 o 5 centímetros cuadrados, lo voy a simular acá, que fue un poco esto lo que ocurrió. ¿Me siguen? ¿Ven la imagen que estoy diseñando acá? Entonces, lo que hicieron básicamente fue tomar una costilla, aquí tengo una costilla,
Y la costilla lo que hicieron fue, la cortaron en múltiples fragmentos. Y todos esos fragmentos los fueron juntando y finalmente los fueron colocando de esta manera. Como era hueso plano, lo que hicieron básicamente fue esta jugada, que fue maravillosa. Colocaron esta costilla, la colocaron así. Entonces, esa costilla se encargó de tapar, costilla, hueso plano, tapar el forado que había quedado en el parietal, que es otro hueso plano. Todos los espacios que hay entre medio se fueron rellenando con material o tejido biológico, y la historia de este joven terminó de la mejor manera porque él pudo volver a jugar fútbol, pudo volver a desarrollarse y tener una vida absolutamente normal gracias a esto, que fue muy brillante, una muy brillante idea de colocar hueso plano en lugar de hueso plano, y lo trabajaron de esta manera. Entonces, la protección de la membrana, vean ahí, la membrana es una membrana muy firme, muy resistente, pero que obviamente deja al encéfalo muy expuesto. Les voy a mostrar este video para ir cerrando esta pequeña cápsula que tiene relación con los huesos planos, particularmente los huesos del cráneo. Cada vez que un niño tiene un traumatismo encefalocraniano, o sea, estamos hablando de más que un golpe en la cabeza, sino que estamos hablando de, por ejemplo, una sacudida muy violenta, a propósito del maltrato infantil, una sacudida muy violenta, un golpe en la cabeza muy violento producto de un accidente, por ejemplo, lo que genera es que el contenido que está al interior de esta cavidad se sacuda de tal manera que golpee las paredes del cráneo. Y lo que ocurre, espero lo puedan seguir, más o menos es eso. Este golpe directo genera que este tejido finalmente gelatinoso, que es el encéfalo, se mueva violentamente y choque contra las paredes del cráneo. Eso es lo que lamentablemente genera inflamación, y esa inflamación podría ser incluso mortal, porque recuerden que el encéfalo está contenido en esta cavidad y no hay espacio, no hay distancia entre el encéfalo y las paredes. Por lo tanto, cuando esto empieza a crecer, lamentablemente no tenemos cómo descomprimir ese lugar. Por lo tanto, un golpe muy fuerte de características de traumatismo encefalocraniano, básicamente lo que genera es esta sacudida. Imagínense un bebé muy pequeño, podría generar esa violenta experiencia, que esto genera un daño tremendo a nivel de las neuronas que están a este nivel. Estimado equipo, con esta cruda imagen, ¿no es cierto?, para evitar los traumatismos, para intervenir en términos de violencia, hay un tema ahí muy delicado que abordar también, porque las educadoras de párvulos de ese punto de vista podrían estar muy atentas a situaciones que podrían llevar a este tipo de conflictos, digamos, que pueden llevar a tener un daño irreparable a nivel cerebral. Por lo tanto, la clase de hoy quiso abordar las características de los huesos planos, ¿no es cierto?, cómo una costilla también se puede configurar como un hueso plano, porque uno podría pensar, pero ¿cómo, profe? Usted dijo que las costillas predomina el largo por sobre el alto y el ancho, pero las costillas lo que hacen es formar una cavidad, y las costillas no tienen canal medular como lo tienen los huesos largos. Por lo tanto, las costillas son consideradas huesos planos. Con esta historia de este joven que afortunadamente pudo salvar su vida y pudo volver a tener una vida absolutamente normal, gracias a esta brillante idea de la doctora, que fue capaz de decir, oye, ¿por qué no colocamos una costilla? Y claro, efectivamente lo vamos a analizar ahora en la última parte de la sesión, pero efectivamente hay costillas. Nosotros tenemos 24 costillas ordenadas por 12 costillas por lado, y las primeras 7 costillas no las podemos tocar porque están adheridas al esternón y a la columna directamente, y están fijas, y son las que forman esta cavidad. Pero hay otras costillas que están por allá abajo, las que estoy mostrando ahí, que se les llaman costillas. Están las costillas verdaderas, pero también están las costillas falsas, y están las costillas flotantes, que son las que están allá abajo. Hay algunas personalidades a nivel mundial, algunos personajes populares que se han sacado costillas para verse más acinturados. Hay varios ejemplos en la farándula, bastante mediáticos me refiero,
Por lo tanto, una costilla perfectamente de ese tipo, y eso fue lo que hicieron esta doctora, fue la idea que propuso, que fue colocar esa costilla en lugar de hueso plano, en este caso el hueso parietal. Con esto, equipo, terminamos este pequeño video y ahora hacemos un análisis de todo lo que vimos en esta sesión en nuestro conversatorio final para cerrar esta sesión, que por razones lógicas no va a ser grabado para promover la participación y las cámaras encendidas. Muchas gracias.